El Real Madrid valoraría delanteros jóvenes para ser el recambio de Karim Benzema. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo que va dedicado a, pues, el artículo, en este caso vía Diario AS de Joaquín Maroto, en el cual se nos exponen una serie de delanteros jóvenes del fútbol europeo, prometedores, que podrían estar dentro de la agenda de delanteros que valoraría el Real Madrid, perfil de delanteros que asumieran el rol de jugador sustituto, de 9 sustituto de Karim Benzema, y que sean 9 que tengan crecimiento, sensación de impacto y de poder tener un crecimiento tanto a título personal como a nivel profesional. Pues bien, vamos con esos 8 nombres propios y yo particularmente, si os parece, me voy a quedar con 2 por encima del resto que sí que considero realmente que pueden tener un futuro nivel Real Madrid y que considero que son realmente las opciones más válidas dentro de esta terna. Si hubiera otra terna de jugadores, seguramente encontraría mejores opciones para lo que requiere o solicita el Real Madrid 2022-2023. Pero con respecto a los delanteros que cita y detalla Joaquín Maroto, vamos con los 8 nombres propios. En primer lugar, vamos con Sasa Kalasic. Luego con Okafor y Benjamin Sesko, los 2 jugadores del Salzburg. Roko Simic, Georginio Rutter, Jonathan Burkhardt, Brian Brobbey y Armando Broja. Bueno, todos ellos tienen el denominador común de ser jugadores que han tenido cierta explosión e impacto esta temporada en sus respectivos equipos. Realmente así, en cuanto a llamar la atención, realmente han llamado la atención, por ejemplo, Roko Simic, de hecho ha salido como rumor en algún momento relacionado con el Real Madrid, también en el caso de los 2 de Salzburg, de la pareja joven de Salzburg, tanto Okafor como sobre todo Benjamin Sesko, del cual aquí os dejo el vídeo que hicimos, análisis monográfico respecto a cómo juega este futbolista y qué podría aportar al Real Madrid, y que también, os digo, y se está comentando, equipos top de Europa como el Manchester United estarían siguiendo a este joven valor futbolístico. Y también, al último que yo destacaría de esta terna, es Armando Broja. Atención a esta bestia del área. Ojo a este futbolista porque realmente me parece interesante, incluso daría para hacer un vídeo individualizado sobre él, y donde se ha hablado también por parte de otros medios de que el Real Madrid estaría siguiendo al futbolista relacionado con el Chelsea. O sea que, bueno, son opciones interesantes. La verdad, son opciones que al final pueden crecer dentro de la sombra de Benzema, que no te van a pedir el reclamo de titularísimo y que van a entender su status quo dentro de un Real Madrid emergente, donde también hay otros grandes jugadores jóvenes que están destacando y que se están demarcando como jugadores importantes dentro del Real Madrid. ¿Cuáles son los 2 con los cuales yo me quedaría por encima del resto? Siendo todos buenos futbolistas, evidentemente. Yo me quedaría con tanto Benjamin Sesko como con Armando Broja. Me parecen los 2 elementos con una proyección más gigante, ¿no?, dentro de lo que es el delantero área, delantero con facultades diferenciales, capacidad de gol, gran capacidad física, gran capacidad de remate, aportando aspectos distintos a, por ejemplo, lo que es actualmente Karim Benzema dentro del puesto de 9, y siendo 9 que son jóvenes, pero realmente que transmiten gran capacidad de resolver situaciones en todo lo que tiene que ver con el gol o con el conato del gol, toda la fase previa del gol. O sea que son jugadores que yo tengo claro que van a estar en equipos importantes más pronto que tarde, y veremos si el Real Madrid da ese paso al frente para fichar, no sé si alguno de estos, porque hay un mercado de 9 bastante abierto, pero buscar al final un delantero dentro de la línea de políticas de fichajes del Real Madrid, que, como siempre decimos, mayoritariamente son jugadores o en su prime deportivo con gran experiencia y que son jugadores ya de nivel mundial. Hemos puesto siempre ejemplos como David Alaba, Antonio Rüdiger o Thibaut Courtois, y otros casos serían los jóvenes que van destacando dentro de ligas menores o no tan importantes, o incluso desde Sudamérica, caso de Vinicius, Rodrigo, Reinier, Valverde, jugadores que con mayor o menor cuantía, con más dinero por medio, menos dinero por medio, pues sobre todo Juni Calafat ha marcado ahí un gran seguimiento con ellos, ¿no? O sea que ahí estaría, digamos, esa terna que comenta Joaquín Maroto. No sé hasta qué punto esto es información, pero sí que consideraba interesante valorarlo, ¿no? Estos nombres, porque son nombres muy bonitos a nivel futbolístico, nombres que generan ilusión dentro del fútbol del viejo continente y que, siendo 9 segundos delanteros diferentes, realmente dan para videoanálisis, ¿no? Roko Simic no lo he puesto dentro de los 2, pero también estaría ahí cerca de ser un jugador de los más interesantes. En fin, Armando Broja y Benjamin Sesko, para mí, de estos 8, son los 2 nombres más interesantes. Para ti, ¿cuál es tu opinión? Mójate como siempre en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.